Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más, es un privilegio y un motivo de gozo poder enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Antes de empezar, quisiera por favor que me acompañen todos, inclinando sus rostros y cerrando sus vistas. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a tu divina presencia reverentemente y en el temor de Dios. Te rogamos, Señor, por favor, que nos ayudes en esta parte del servicio. Y la ayuda, Señor, que te pedimos es que tú tomes la preeminencia de todo lo que se haga. Es decir, que tú ocupes el primer lugar. Señor, nosotros estamos solo para ayudarte en el desarrollo de lo que tú crees que se debe de hacer. Ten tú la preeminencia, ten tú, Señor, la lideranza, la jefatura. En tu nombre precioso, Señor, me entrego a ti y me hago, Padre, para que de esa manera tú en esta noche, si así lo deseas, puedas hablarnos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, buenas noches. Una vez más, transmitiendo desde el seno de mi hogar para todos ustedes. Estamos muy contentos por todo lo que el Señor nos está permitiendo experimentar, disfrutar realmente lo que el mundo llama maldición, para nosotros se ha convertido en una bendición. Todos sabemos lo que el mundo está experimentando ahora, el miedo por esta pandemia del coronavirus. Esta situación por la cual el mundo está atravesando no es ajena a nosotros. Por el contrario, lo estamos viviendo día a día. No podemos salir de nuestros hogares, estamos confinados, estamos guardando la distancia social y colaborando con todo lo que tiene que ver con la salubridad. Esto para nosotros significa que las puertas de la iglesia no se abran. O sea, no podemos tener compañerismo. Al mirar este impedimento, Dios ha hecho que nuestra visión se amplíe y se convierta para nosotros la señal del Internet en un nuevo púlpito a través del cual nosotros, por la gracia del Señor, podemos comunicar la bendita palabra del Señor a través de esta señal. En esta noche nos complace una vez más presentar este programa hecho para nuestros jóvenes y para nuestros niños, parábolas, proverbios y relatos con significado espiritual. Quisiera por favor que me acompañen a leer el primer capítulo de los Proverbios, que es la escritura sobre la cual estamos apoyando este espacio. Capítulo 1 del libro de los Proverbios. Estamos muy contentos por el privilegio que el Señor nos da de poder dirigirnos a todos ustedes. Sabemos que mañana tenemos servicio de oración, servicio de resurrección, pero no podemos menos que redimir el tiempo. La palabra del Señor nos dice en el primer capítulo de los Proverbios, a partir del verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Padre Celestial, acabamos de leer tu eterna palabra. Te rogamos, por favor, que la abras para nosotros y también para la audiencia invisible que ahora está siguiendo esta transmisión. Ayúdanos, por favor, en tu nombre precioso. Así lo hacemos. Amén.
Hermanos amados, damos gracias al Señor por darnos este espacio que se pensó para nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando estoy hablando de los niños, no solamente hablo de los niños cronológicos, sino también de los niños en lo profundo de su corazón, teniendo en cuenta que Jesús dijo que si no fuéramos como estos niños, no podríamos entender el reino de Dios. Me dirijo también a los jóvenes espirituales. Todos sabemos que esta casa terrestre en la cual vivimos, al paso de los tiempos, se gasta, pero dentro de nosotros, muy en lo profundo, hay un joven que no envejece, que no se cansa. A ese joven ahora yo me dirijo. Voy a leer una escritura y quisiera que me acompañen escuchando. Se encuentra en el primer capítulo del libro de Apocalipsis o Revelación, el capítulo 1, el versículo 8. La palabra del Señor dice: yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. En esta noche me gustaría, a manera de enseñanza, hablarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes acerca del alfabeto o el abecedario. Este espacio tiene como fin acercar espiritualmente al oyente o al que nos ve, acercarlo espiritualmente a Dios, pero también es despertar la curiosidad por aprender. Este espacio tiene como fin darle a la persona algunos datos que puedan servir como una inspiración para que él pueda rebuscar, indagar y con esto aprender. Queriendo hablar acerca del alfabeto o el abecedario, no encontré mejor escritura que Apocalipsis 1:8. Hay 8 pasajes en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se nos refiere que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando nosotros escuchamos la palabra alfabeto, naturalmente entendemos que esta palabra tiene su raíz en el griego. Y es que en el griego ellos tenían el alfabeto o el abecedario que empezaba con el alfa y terminaba con alfabeto. Son las 2 primeras letras del calendario del alfabeto griego, alfa, beta. Entonces, el alfabeto griego. En esta noche, a manera de enseñanza, vamos a aprender un poquito qué es el alfabeto. Al final, voy a tratar de explicar un poquito nuestro entendimiento en referencia a Apocalipsis 1:8. Yo me encuentro muy emocionado, muy agradecido y muy complacido con el Señor por poco a poco abrirme el entendimiento. Mi deseo para con ustedes, para con el pueblo del Señor, es que Dios poco a poco le abra el entendimiento para de esa manera entender las Escrituras. Miramos un ejemplo muy claro en la Biblia de 12 hombres que acompañaron el ministerio de Jesús por 3 años y medio. Entre esos 12 hombres se encontraba el que lo iba a entregar. Este era Judas Iscariote. Después de todo lo que pasó, después de la crucifixión y muerte del Señor, los discípulos se dispersaron sin esperanza porque pensaron que su líder, el libertador que ellos creían que era Jesús, había partido
y ellos pensaban que después de la muerte ya no hay nada que hacer. Pero todos sabemos que un domingo muy de mañana, María y 2 damas más se dirigieron al sepulcro para echar perfumes al cuerpo de Jesús. Y ellas se encontraron en la puerta del sepulcro con un ángel, y el ángel le dijo: ¿a quién estáis buscando? ¿A Jesús de Nazaret? Él ya no está acá. Vayan y digan a sus hermanos que él ha resucitado. Yo me imagino que cuando ellos recibieron la noticia por la boca de estas damas, ellos experimentaron diversos sentimientos. No sé si decir de júbilo o de incredulidad. Había que decían: la única manera que yo pueda creer esto es penetrando mis dedos por el agujero de sus manos. Habían otros como Pedro y como Juan que inmediatamente corrieron al sepulcro. De todas maneras, esto no era algo que sucedía siempre. Esto ya era algo sobrenatural, porque la misma naturaleza enseña que cuando un hombre muere, descansa en la tierra. Pero aquí Jesús, a través de su resurrección, estaba cumpliendo las profecías que estaban escritas en la Biblia, y las profecías dicho, como por ejemplo: derrumben este templo y en 3 días lo levantaré. Esto se cumplió delante de los discípulos y ellos no estaban esperándolo. Sin embargo, esta noticia los sorprendió: el Maestro ha resucitado. Jesús nos enseña la Biblia y el hermano Branham que se quedó en la tierra por un tiempo, reconfortando la fe de los santos, estableciendo la fe de la nueva iglesia, estableciendo la doctrina en la mente de sus discípulos, ahora apóstoles. Nos dice la Biblia en Lucas capítulo 24 que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que ellos comprendan la palabra del Señor. Cuando miro esta escritura, naturalmente pienso en la necesidad de que Él mismo nos abra el entendimiento, y de esta manera podemos comprender las escrituras. Esta semana, por dirección de Dios, hemos estado tocando en las mañanas lo referente al misterio del arrebato de la iglesia. Y para mí ha sido mucho aprendizaje. Dios poco a poco me está abriendo más la vista, y al mirar esto, naturalmente entro en un estímulo. Esto se conoce como el estímulo de la revelación, o sea, un avivamiento. Todos los hijos de Dios, hombres, mujeres, ancianos, niños, debemos de estar experimentando siempre el estímulo de la revelación. El estímulo de la revelación se encuentra en su bendita palabra. Esta es la necesidad por la cual siempre estaremos haciendo ahínco a la necesidad de que ustedes, también yo, estemos escudriñando las escrituras. Entonces, en esta noche, por unos 35 o 40 minutos más, estaré hablando para ustedes sobre el alfabeto. ¿Por qué es que voy a hablar acerca del alfabeto o el abecedario? Por la misma escritura que acabo de tomar, Apocalipsis 1:8. Yo soy la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. Si lo digo en idioma más entendible, es el A y es la Z. Yo soy el primero y el último. Antes de mí no hay nadie, después de mí tampoco. Esta escritura es concluyente. Muy bien. ¿Qué es el alfabeto? Me imagino que en las escuelas nuestros niños están aprendiendo y nuestros jóvenes están
lo aprendido. Pero ¿qué es el alfabeto? El alfabeto es un sistema de signos debidamente ordenados que se emplean en la escritura de algunas lenguas. Hay infinidad de lenguas en el mundo en el que vivimos y cada una tiene un alfabeto en su idioma. El alfabeto es un sistema de signos debidamente ordenados y esto es para poder escribir o comunicar con palabras lo que estamos pensando. Entonces, el alfabeto es un sistema de signos debidamente ordenados. Ya todos conocemos A, B, C, E, F, G, puntos suspensivos. Esto nos sirve para escribir. Pero no solo para escribir, también para hablar, y ahí entra el fonema. ¿Qué es el fonema? Es el sonido de la voz que se hace para interpretar la escritura. Por ejemplo, agarro este mensaje y ¿qué es lo que encuentro? Signos debidamente ordenados. Entonces empiezo a leer estos signos a través de la escritura, pero no solo puedo leerlo, también puedo hablarlo, y para esto el fonema, que es el sonido de mi voz, que sirve para interpretar la escritura. Entonces, el alfabeto o el abecedario sirve para formar palabras. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera un alfabeto? No podríamos formar palabras. Hemos aprendido que Dios era eterno y es eterno, y Él tenía atributos, y un día esos atributos se expresaron y llegó a ser un pensamiento, y cuando los pensamientos se expresaron llegó a ser palabra. Entonces, ¿qué son las palabras bien ordenadas? Son la expresión de un pensamiento. Mis pensamientos a través del sonido de mi voz o el fonema, o también puedo escribir mis pensamientos, y para esto uso la escritura y uso estos signos debidamente ordenados. ¿Qué es la escritura? La escritura es un sistema de representación gráfica que tiene como fin transmitir información, y esto para comunicarnos a través de los signos debidamente ordenados. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Signos debidamente ordenados. ¿De dónde hemos sacado estos signos? Estos signos no aparecieron de la nada. Son el alfabeto o el abecedario. Son signos debidamente ordenados, y cuando los conjugamos de la manera correcta, entonces podemos expresar nuestros pensamientos, escribir nuestros pensamientos y hacernos entender. La escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica que tiene como fin transmitir información y sirve para comunicarnos a través de signos debidamente ordenados. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros, y estos libros es el conjunto de signos debidamente ordenados. Estos signos están colocados con un propósito y tienen un debido orden. Si no tuvieran un propósito
y un debido orden, no se podría leer, mucho menos pronunciar. Hay palabras que por su desorden no son ni palabras y no se pueden pronunciar y tampoco se pueden leer. Pero si agarramos esos signos del alfabeto y los ordenamos de la manera correcta, podemos transmitir un mensaje, podemos darnos a entender y dar a entender un mensaje. La escritura es mucho más antigua que el alfabeto o el abecedario. ¿Cómo surgió la escritura? Surgió a través de representaciones gráficas conocidas por jeroglíficos. Eran dibujos que nuestros ancestros diseñaban en las rocas, en las cavernas. A través de esos dibujos, a través de esas representaciones gráficas, ellos expresaban un sentimiento o contaban la historia, daban a conocer información, hasta que más o menos 2000 años antes de Cristo se inventó el alfabeto. 500 años después, es decir, 1500 años antes de Jesús, el alfabeto se esparció por el mundo y de él nacieron otros alfabetos, pero todos tienen su raíz, su origen en el alfabeto egipcio que se inventó 2000 años antes de Jesús. Uno de los alfabetos que a mí me llaman mucho la atención es el alfabeto griego. En el alfabeto griego encontramos las palabras alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa y otros más. ¿Por qué es que Jesús usó la primera y la última letra del alfabeto griego para decirnos quién es Él? Él es el alfabeto. Él es el abecedario todopoderoso. Él es el primero, Él es el último. Él es el alfa y Él es el omega. Acabo de comprender por la misericordia de Dios que no existe la posibilidad que nosotros entendamos a Dios si no logramos comprender Apocalipsis 1:8. ¿Qué es Apocalipsis 1:8? Es la deidad de Jesucristo. Porque ahora aquí el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, se está representando en el alfabeto. Se está representando en la primera letra y la última letra. Y con esto Él nos está diciendo que Él es el primero y Él es el último. Es contundente. Dios nos está recalcando a través de estas dos letras del alfabeto que no hay otro aparte de Él. No hubo otro antes ni habrá ninguno después. El alfabeto. El alfabeto son representaciones gráficas que si las ordenamos de la manera correcta, podemos expresar un sentimiento. El alfabeto, si lo ordenamos de la manera correcta, sirve para comunicarnos. Qué importante es aprender lo que significa el fonema, los sonidos que se emiten a través de nuestra voz. Si nuestra madre no nos hubiera enseñado a hablar, si en la escuela no nos hubieran enseñado las vocales,
si no nos hubieran enseñado el abecedario, si no nos hubieran enseñado a conjugar esas representaciones gráficas, si no nos hubieran enseñado a unir las letras para formar palabras, si mamá nunca se hubiera dado el tiempo para enseñarnos a hablar, solamente expresaríamos gemidos y quejidos. Pero la razón por la cual ahora podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos a través de las palabras es porque mamá y alguien se dio del tiempo para enseñarnos el alfabeto. Estas representaciones gráficas que debidamente ordenadas transmiten información, transmiten o dan a conocer sentimientos o pensamientos. Yo amo a mi mamá. Ustedes pequeños, ¿acaso no recuerdan eso? Mi mamá me ama. Ma, me, mi, mo, mu. ¿Cómo voy a aprendí cuando era un niño? Por eso es que Salomón dijo, enseña al niño para que cuando sea mayor no se olvide de él. Simplemente si prestáramos atención en esta virtud que tenemos de poder expresar lo que sentimos en forma de palabras, debería servirnos para estar eternamente agradecidos a nuestros padres, porque ellos se dieron el tiempo para enseñarnos. No solo nos engendraron, no solo nos trajeron al mundo, sino también nos enseñaron a transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Se dieron el tiempo para enseñarnos a leer. Qué importante es aprender a leer. Qué importante es aprender a escribir. Hay una bienaventuranza cuando se lee las Biblias. Juan era un escriba. Él no nació escribiendo. Alguien le enseñó a Juan a escribir. Escribe lo que ves. Escribe lo que oyes. Yo, Juan, estaba en la isla de Patmos. Yo, Juan, fui el que escribí las palabras de esta profecía. Juan, para escribir Apocalipsis, no usó jeroglíficos, no usó figuras, sino usó representaciones gráficas, letras, pero las plasmó no de una manera desordenada, sino que las ordenó. Ordenó la letra A, M, O y R para hablarnos del amor. Juntó una consonante y una vocal, F y E, para hablarnos de la fe. Juntó consonantes y vocales, B, I, R, T, U, D, virtud. Soltó las palabras, sino que las ordenó, las conjugó. Y a través de las palabras, Él nos dio a conocer lo que Dios estaba pensando, porque Dios pensó y cuando expresó su pensamiento, entonces llegó a ser un conjunto de palabras. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro lleno de conjunto de palabras y a través de las palabras, a través de vocales y consonantes debidamente ordenados, debidamente conjugados, nos transmiten una información, un sentimiento, un deseo. Entonces Dios se va a mostrar a Juan y le dice, yo soy A, yo soy Z. Naturalmente, cuando Juan escuchó esto, supo que se estaba refiriendo al calendario griego. Pero no solo eso, sino que entendió que esto quería decir que aparte de Jesús no hay nada, ni antes de él,
ni después de él, que él es el primero y él es el último por los siglos de los siglos. Amén. Juan sabía, era un escriba. Juan sabía leer. Hay una bienaventuranza en escribir, hay una bienaventuranza en leer y hay una bienaventuranza en oír. Juan era un escriba, pero no era cualquier escriba, él era un escriba fiel. Él no le quitó ni él le añadió, él era solo un escriba. El autor es Jesucristo mismo. Entonces, a través de representaciones gráficas, que son letras, que se extraen del abecedario, consonantes, vocales, colocadas en orden, podemos expresar una idea, podemos expresar un sentimiento, podemos expresar un deseo, podemos expresar un reclamo, solo a través de representaciones gráficas debidamente ordenadas. Si mamá no nos hubiera enseñado a leer, si no se hubieran dado en la escuela el tiempo para enseñarnos qué es una vocal, qué es una consonante, qué es el verbo, qué es el sujeto, qué es el predicado, de repente no supiéramos hablar. Hay historias que narran la vida de niños que pasaron su vida en el bosque entre animales y cuando fueron encontrados no sabían expresarse, solo se expresaban a través de gemidos, de gritos lastimeros. Era tan ser humano como nosotros, tan inteligente como nosotros, tan deseoso como nosotros de expresarse, pero no tuvo el privilegio que nosotros tenemos de que se nos ha enseñado a leer y que se nos ha enseñado a escribir. La Biblia dice: el que lee, entienda. Qué importante es la comprensión lectora. Se necesita comprender la lectura. Aún eso es una enseñanza. Porque teniendo oídos no oyen, no entienden el fonema, el sonido que sale a través de nuestra voz, lo que queremos expresar a través del fonema, del sonido. Podemos leer y no entender. Todo eso son principios básicos que se aprenden cuando somos niños. Tengo 51 años, niños, hermanos, jóvenes. Me he dado cuenta que de alguna manera de memoria ha disminuido. Tengo a veces dificultad para expresarme. Me he dado cuenta que mezclo las palabras. Cuando empezó a acontecerme esto, en un primer momento me asusté un poco. Después comprendí que me estoy gastando o haciendo viejo. Y que esa es una señal de que estamos envejeciendo. Aún nuestro amado hermano Branham tenía esa dificultad, que mezclaba las palabras. Y él lo dice en el mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad. Que él a veces mezclaba o enredaba las palabras. Bueno, a mí me ha sucedido mucho. Entonces yo entré en una desesperación. El diablo me decía: te voy a borrar la mente, te voy a dar Alzheimer. ¿Cómo habla el diablo? Entonces yo entré en una desesperación y le empecé a decir a Dios: ayúdame
Ayúdame a recuperar mi capacidad de memoria. Ayúdame a recuperar mi capacidad de aprendizaje. Tócame con una varita mágica para que de un momento a otro yo recupere lo fresco de mi memoria, lo lucido de mi mente. Ahora me doy cuenta que esa no es la manera que Dios contesta. Cuando el hermano Branham nos habla sobre la importancia del conocimiento, él nos dice que el conocimiento no viene a través de un toque, sino que el conocimiento se adquiere a través de la lectura. ¿Usted quiere saber algo? ¿Quiere aprender? Usted tiene que darse un tiempo para leer. Qué importante es leer. Acabo de comprender que nuestro cerebro es como un músculo que está descansando porque ahora tenemos quien piense por nosotros, San Google. Pero si nosotros ponemos a trabajar nuestro cerebro a través de la lectura, qué importante es leer. Qué importante es encontrarle significado a estas representaciones gráficas debidamente ordenadas. Si trajéramos una persona de 30 o 40 años aquí que no sabe leer y le diríamos, ¿puedes leer lo que él dice? Yo me imagino que él miraría así y se pondría nervioso. No sé leer. Hay algunos hermanos con los cuales tengo comunicación y no puedo escribirles. Me hablan a través de audios y debo de responder. ¡Qué vergüenza! No sé leer. No saber leer es un signo de incapacidad, que una limitación, no es incapacidad, porque todos somos capaces e inteligentes, pero es una limitación. Nunca es tarde para aprender. Mi suegra, mi amada suegra, empezó o aprendió a leer recién en el año 1977, cuando era miembro de la iglesia pentecostal. Ella quería saber lo que la Biblia decía, pero no lo sabía porque no sabía leer. Pero ella aprendió a leer por el intenso deseo de saber lo que dice la Biblia, porque la Biblia es un conjunto de vocales y consonantes debidamente ordenados, debidamente colocados, que expresan el sentimiento, el deseo, los pensamientos de Dios. Yo creo firmemente que nuestros hijos deben de estudiar. En mis tiempos no era tan necesario, pero sí lo era. Hoy vivimos en un tiempo de competencia, donde nuestros estudiados están en desventaja. Para vivir en este planeta Tierra debemos de ser de alguna manera competitivos. Y parte de ser competitivo es de saber leer, saber escribir, pero también tener comprensión lectora. Me estoy aproximando al final de esta enseñanza. Y naturalmente usted está preguntándose, ¿y qué tiene que ver esto con parábolas, proverbios, relatos con significado espiritual? Claro que tienen que ver mucho, porque ahora voy a contarles un relato que nuestro amado hermano Branham nos lo cuenta en el mensaje Dios ocultándose en simplicidad. Esa es la razón por la cual los sabios y los entendidos no comprendieron a Jesús. Porque Jesús es Dios. Pero si es el Dios que ellos estaban esperando, ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque vino envuelto en simplicidad. Qué difícil es para los grandes mirar a Dios
en las cosas simples y pequeñas. Nuestro gran Dios se esconde en simplicidad. El hermano Branham empieza con estas. Algunas veces cuando estoy hablando, mezclo todas mis palabras. O sea, nuestro amado hermano Branham se dio cuenta que en algunas ocasiones cuando él hablaba, mezclaba las palabras y dice, esto me recuerda de una pequeña historia que oí en una ocasión acerca de un muchachito. Esta historia dice así. En una ocasión un ministro venía caminando por un sendero y oyó a un muchachito en una esquina recitando el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y este ministro lo escuchó atentamente. Mientras el niño recitaba el abecedario, dice que tenía sus manos levantadas al cielo. Después del niño terminar de recitar el abecedario, se puso de pie, se colocó su sombrero y empezó a andar. En ese instante, el ministro lo llamó y le dijo, muchachito, un momento, yo soy un ministro, soy un predicador. Y te oí de rodillas levantando tus manos, recitando el abecedario. Si ustedes se han dado cuenta, estoy tratando de dramatizar esta escena sin quitarle la esencia al relato de nuestro profeta. Cuando este ministro escuchó a un niño recitar el abecedario con las manos levantadas, se quedó totalmente sorprendido. Tanto así que dejó que el niño termine de recitar el abecedario y dice, se paró y se colocó su sombrerito y empezó a caminar y el ministro lo llamó, niño, muchachito, detente. Yo soy un ministro, soy un predicador y te escuché recitar el abecedario con tus manos levantadas hacia el cielo. El niño le dijo, Señor, yo fui criado en un hogar cristiano. Mi padre y mi madre, ambos murieron de repente y yo fui entregado en adopción. El niño añadió, el hombre con el que vivo, el hombre que me adoptó, es muy cruel conmigo. Yo estaba orando por él, solo que yo no sé cómo orar. Entonces yo estaba recitando todo el abecedario y pensé que quizás Dios entendería y sabría cómo. Este era un niño que había sufrido mucho. Tenía un lindo hogar. Vivía con papá, vivía con mamá. De repente, sus padres murieron. La ley lo entregó en adopción a otra familia. Posible se pensó que iba a encontrar en esta familia el amor, la consideración, pero no fue así. El hombre que lo adoptó era muy cruel, era muy malo. Y este niño estaba orando por este hombre cruel. Y como no sabía orar, como no le habían enseñado, se puso a recitar el abecedario. Levantó sus manitos pequeñas al cielo,
cerró sus ojos y empezó a decir: Señor, A, B, C, D, E, F, G. Señor, A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, E, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¿Qué es lo que este niño estaba haciendo? Estaba recitando estas representaciones gráficas. Estaba recitando el alfabeto, estaba recitando el abecedario desde la A hasta la Z. Dijo para sí: yo no sé orar, pero posible Dios pueda ordenar estas representaciones gráficas y saber qué es lo que yo quiero expresar. Todos nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios en oración. Todos nosotros tenemos el privilegio de expresar con palabras nuestro sentimiento, nuestro dolor, nuestra alegría. Todos nosotros tenemos el privilegio de saber expresarnos, de saber hablar. Pero es muy posible que a usted no le hayan enseñado a orar. Me he encontrado con un sinfín de creyentes que no saben orar, porque ellos piensan que una oración es una recitación. No es un rezo. Una oración es un flujo de palabras, de sentimientos que salen de lo profundo del corazón y que se dan a conocer a través del fonema, del sonido de la voz, a través de esas representaciones gráficas ordenadas debidamente. Y a través de esas representaciones gráficas nosotros podemos decirle a Dios: Señor, yo te amo. Señor, te necesito. Señor, te amo. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Como dijeron los discípulos: sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Hermanos, el Dios al cual servimos es tan poderoso que puede hacer de un desorden de palabras una oración bien hecha. ¿Qué es lo único que usted necesita hacer? Exprésese. Diga lo que está sintiendo con el sentimiento que está experimentando. Sea usted. No trate de imitar a nadie. La oración es la oportunidad que usted tiene para entregarle a Dios su sentimiento en forma de palabras. Señor, te amo. ¿Sabrá Dios que le amamos? Sí sabe, pero le gusta cuando se lo recordamos. Señor, te necesito. ¿Sabrá Dios que le necesitamos? Sí sabe, pero cómo le gusta que se lo digamos. Nuestros niños, cuando vienen al mundo, ellos vienen con una fe natural. Y la primera vez que ellos hacen uso de su fe es cuando descubren el poder que tiene el llanto. Ellos se dan cuenta que cada vez que lloran, mamá viene corriendo a atenderles. Entonces, para que mamá venga corriendo a atenderles, ellos solo necesitan llorar. Y decimos: ¡ay, este niño es mañoso! Y llora para que mamá lo cargue. Sí y no. Podríamos decir que este niño es inteligente porque aprendió el poder que tiene cuando llora.
aprendió que el llorar es una manera de expresarse, posible no con vocales, no con consonantes, sino con gritos. Y cuando la mamá escucha ese grito, ella interpreta el grito como una necesidad y corre a tomar al niño en sus brazos. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos con una fe dentro de nosotros. ¿Cuándo es que esa fe empieza a morir? Cuando nosotros, sin darnos cuenta, cuando nosotros los papás empezamos a matar esa fe natural e innata con la que nuestros hijos nacen. ¿Y cómo empezamos a matarlas? Si te tomas la sopa, te compro un chocolate. Cuando el niño escucha la palabra chocolate, inmediatamente se toma la sopa. Solo que al final se da cuenta que lo engañaron, porque no hay chocolate. Jamás debemos de prometerle a nuestros hijos lo que no vamos a cumplir, porque si les prometemos y no cumplimos, sin darnos cuenta empezamos a matar la fe que ellos tienen. Hermano pequeño, hermana pequeña, Dios les escucha a ustedes tanto como a mi persona. Dios les escucha a ustedes tanto como al apóstol Pablo, tanto como a John Wesley, tanto como el hermano Branham. Ustedes son tan hijos de Dios como lo es Pablo. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿Y cómo se pide? A través de las palabras. ¿Y qué son las palabras? Son vocales y consonantes debidamente ordenadas, conjugadas, que expresan un sentimiento, un deseo. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio que nos das de una vez más dirigirnos a tus hijos, ahora a través de este espacio, parábolas, proverbios y relatos cristianos con significado espiritual. Señor, qué hermoso relato que usa tu mensajero en el mensaje. Dios, en simplicidad, predicado el 12 de abril del año 1963. Padre, al pensar en esta criatura, al pensar en este niño, naturalmente nuestro corazón se conduele. Este niño estaba siendo maltratado, estaba siendo humillado por un hombre cruel. Sin embargo, en su inocencia dobló sus rodillas para pedirte por él, para suplicarte por él. Pero ¿de qué manera lo hizo? No sabía orar, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía conjugar las consonantes con las vocales. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Recitó el abecedario, esperando que tú puedas ordenar esos signos gramaticales. Padre, permite que seamos como este niño. Permite, Señor, que seamos puros y mansos. Permite que no busquemos ser elocuentes. Permítenos ser sencillos, como el título del sermón, Dios ocultándose en la simplicidad. Señor, al pensar en este niño, pienso en nuestros niños de ahora, pienso en nuestros pequeños, pienso en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, pienso en nuestros ancianos. Ten misericordia de nosotros. Ábrenos el entendimiento para comprenderte. Ayúdame y ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, ha sido un privilegio para nosotros una vez más poder enlazarnos con ustedes a través de esta transmisión. Vamos a orar por las necesidades y vamos a orar por las ofrendas para los hermanos de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. Señor Jesucristo, en tu nombre precioso te traigo, Señor, la necesidad de tus hijos.
cualquier necesidad, cualquier petición, lo que tus hijos te estén pidiendo, si cuadra con tu perfecta voluntad, yo te ruego humildemente que tú contestes sus necesidades y con esto, Señor, tú les muestres que tú estás pendiente de nosotros. Señor, sana a los enfermos, libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, abre los oídos a los sordos, sana, Señor, el páncreas de la gente, sana el hígado, sana los riñones, sana el vaso, sana el apéndice, sana la vesícula, sana, Señor, el sistema urinario, sana la presión arterial, sana, Señor, los que sufren de colesterol, de triglicéridos, sana los que tienen ácido úrico, sana los que están sufriendo el coronavirus, sana, Señor, sana, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, yo te lo pido. Ahora, Señor, si alguien va a recoger ofrenda, te rogamos que tú bendigas esas ofrendas, que multipliques, Señor, al dador alegre y que, como dijo tu profeta, los recompenses al 10,000 por uno. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, ha sido un honor y un privilegio dirigirnos a ustedes en esta noche. Si Dios así lo permite, el día de mañana nos encontraremos para honrar el día de la resurrección. Sus oraciones, que tengan un buen domingo, que disfruten el compañerismo, que disfruten la palabra, que disfruten la oración. El Señor Jesús les bendiga. Shalom.